Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, en esta hora. Es maravilloso poder analizar las Escrituras y poder meditar en ellas, reconociendo que es la única fuente que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Ella es la que lo llena todo en cada uno de nosotros. Ellas son las que iluminan nuestro camino. Ellas son las que traen libertad a nuestras vidas. Ellas son las que traen la paz a nuestros corazones. Es por eso que adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el único que puede traer libertad a nosotros. Y gracias damos a Dios por ello. Quiero que vayamos a la Biblia en esta hora, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Y quiero que analicemos un poco acerca de esta escritura. Hay ocasiones que las situaciones difíciles muchas de las veces nos quieren impedir el que nosotros vayamos hacia adelante compartiendo el evangelio, yendo hacia adelante a nuestra fe, pero es importante que cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de que debemos de ir hacia adelante, cualquiera que sea el obstáculo, cualquiera que sea el impedimento que pudiera presentarse. Las circunstancias difíciles de Pablo, como dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 1:12 al 18, dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es algo maravilloso, amados hermanos, el poder ver el testimonio del apóstol Pablo, cómo él, en medio de todo lo que él estaba enfrentando en ese momento, en ese encarcelamiento en Roma, cómo él está yendo hacia adelante en medio de su fe, cómo él está yendo hacia adelante en compartir el evangelio. Las circunstancias difíciles que Pablo enfrentó en ese momento se relacionaban con su viaje a Roma y su encarcelamiento. El encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del mensaje de la salvación. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos de analizar, porque muchas de las veces cualquier cosita que nosotros enfrentemos ya nos queremos desanimar en medio de nuestro caminar, o muchas de las veces nos detenemos para compartir el evangelio, no nos sentimos dignos de poder hacerlo, no queremos, no tenemos el ánimo muchas de las veces en medio de las situaciones difíciles, pero es importante que cada uno de nosotros podamos analizar en medio de nuestra vida y poder ver, como dice su palabra allí en Hechos 28, 30 al 31. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31, dice la Biblia: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Note algo interesante. Él está en ese momento en una prisión domiciliaria, vamos a decirlo de esa manera, cómo él estaba recibiendo, ¿sí?,
Dice la palabra, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Note algo interesante, muchas de las veces nosotros no tenemos ninguna prisión de nada, no tenemos ningún impedimento y a veces nosotros estamos estancados y no compartimos el evangelio, no le hablamos a otros de nuestra fe. Es interesante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestra vida y ver en dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. El trabajo en el Señor no es en vano. Recuerden eso, amados hermanos, amigos, oyentes. Y este hecho creó nuevas oportunidades para la expansión del Evangelio. ¿Por qué? Podemos nosotros ver las oportunidades que el apóstol Pablo tenía en ese lugar, porque él compartía el Evangelio en ese momento con los guardias que estaban allí continuamente con él. Es interesante. Las personas que rodeaban, ¿sí? Rodeaban a Pablo, reconocían, ¿sí? Que no era un delincuente, sino que se había convertido en un prisionero a causa de la predicación del Evangelio. No lo encarcelaron por ser un delincuente o porque hizo algo malo, sino porque predicaba el Evangelio de la cruz. Es interesante que cada uno de nosotros analicemos en medio de nuestra vida cómo y cómo estamos yendo hacia adelante y cómo estamos afectando este mundo con el Evangelio. Y no me refiero de afectarlo en el punto de dañarlo, sino cómo lo estamos bendiciendo, cómo estamos llegando con la luz del Evangelio en este mundo. Es importante, el apóstol Pablo estaba llevando la palabra de Dios y yendo hacia adelante, aún en medio de su condición, aún en medio de las circunstancias. Nota lo que dice la palabra en Efesios 6, 18 al 20. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nota lo que dice el 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjate qué maravilloso texto, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué maravillosa oración, qué maravillosas palabras, que en medio de las aflicciones, que en medio de las situaciones difíciles podamos hablar del Evangelio, podamos hablar de nuestra fe, podamos hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con toda libertad. Qué maravilloso. Pablo no pide. Fíjate lo que está diciendo en el versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No está pidiendo oración por su vida personal. Él está pidiendo oración para que con denuedo él pueda hablar del evangelio con toda libertad. Es algo maravilloso que cada uno de nosotros debemos hacer un alto en medio de nuestra vida y ver cómo está nuestra fe y cómo cada uno de nosotros debemos de compartir el evangelio por encima de las circunstancias. Amados hermanos, las circunstancias muchas de las veces de la vida no son un obstáculo, sino son una oportunidad para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra fe y poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que otros puedan conocer de nuestra fe, que otros puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo y puedan venir a salvación. Es interesante que cada uno de nosotros podamos analizar como cristianos, que cada uno de nosotros podamos meditar en medio de nuestra vida, cómo estamos en nuestro caminar, cómo estamos nosotros siendo de bendición para aquellos que escuchan la palabra. Es interesante. La carta de Pablo, ¿cómo lo podemos nosotros ver? Esa carta que estaba escribiendo desde la cárcel. ¿Sí? Qué interesante.
lo podemos ver nosotros, era para que tuviera denuedo y fidelidad para continuar la proclamación del Evangelio. Esa era la oración del apóstol Pablo, sin importar el costo, aún su propia vida, aún su propia vida. Pablo se encontraba en una casa privada en Roma y vemos todo el pretorio, y esto tiene que ver con los miembros de la Guardia Imperial que lo vigilaban día y noche. Pero él estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Predicándoles el Evangelio, predicándoles de Cristo. ¿A quiénes? A todos los guardias. Y eso es algo sorprendente, porque podemos ver cualquiera que está en una prisión o no está en un punto donde está feliz, está contento por estar allí. Pero podemos ver al apóstol Pablo allí en Hechos 28, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al, al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Qué sorprendente cómo podemos ver. Y a ese soldado Pablo le comunicaba el Evangelio. ¿Sí? Es importante el ejemplo que el apóstol Pablo estaba dando a los hermanos allí en medio de su situación que estaba viviendo en la cárcel. Estaba dando un ejemplo sorprendente, que aquellos hermanos que lo visitaban cobraban ánimo por el testimonio poderoso de Pablo, por el Evangelio. Mientras fue prisionero, demostraba la fidelidad de Dios para con sus hijos perseguidos, y que el simple hecho de ponerlos tras las rejas no detendría el progreso del Evangelio. Qué sorprendente. Esto animó a muchos a temer y ser encarcelados por compartir el Evangelio. No les importó, simplemente estaban puestos para lo que el Señor determinara en medio de sus vidas. Amados hermanos, amigos, oyentes, es interesante que podamos cada día analizar en medio de nuestra vida. ¿Cómo estamos? Yo te animo en esta hora y te digo que las aflicciones, que las situaciones difíciles, que las circunstancias, que los procesos no te detengan para compartir el Evangelio con otros. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bonita noche. Bendiciones para todos.